Vamos a ver qué sale. De manera general, el tema de transformadas. Tenemos tres tipos de transformadas, entre comillas, donde la primera sería la transformada de coseno de una función f de x. También tenemos la transformada de seno de una función f de x. Y asimismo tenemos la forma compleja, que es la transformada de una función f de x. Al igual que cualquier transformada, como la de Laplace, que es la que tenemos, aquí lo que hacemos es llevar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, la variable omega. Entonces la transformada de coseno está por la expresión raíz de 2 sobre pi integral de 0 al infinito de f de x coseno de omega x. Y esto a de x. Esto nos va a dar, como este coseno de omega depende de, este coseno depende de omega, esto nos va a dar realmente una función de, nos va a dar una función de omega. Es decir que tenemos aquí a f de omega, transformada de coseno de esta función. ¿Qué más tenemos? También tenemos para el seno, tenemos la misma vaina. No sé si ustedes usan esa expresión o se las escriben así, no sé la verdad. Ya depende de la nomenclatura que use su profesor. Acá lo mismo, raíz de 2 sobre pi, integral de 0 a infinito, f de x coseno, perdón, seno de omega x a de x. Esto es igual a la transformada seno omega, también llamada así. Y por último tenemos esta misma expresión, pero para la transformada de Fourier normal, por decirlo así, donde sabemos que esto es 1 sobre raíz de 2pi. Aquí ya es integral de menos infinito a más infinito de nuestra función f de x multiplicado por Euler a la menos j omega x. Y eso así misma de x. Realmente si ustedes les dan una función cualquiera y les piden determinar, ¿cómo se llama esta vaina? Y les piden determinar la transformada, realmente solo es evaluar el integral, no hay nada del otro mundo, creo yo, en esa transformada, en esa conversión. Sí, creo que eso de ahí no es mucho problema. Esto aquí se lee así, f de omega. Pero algo también interesante que debemos considerar son las transformadas inversas. Es decir, que si yo tengo, a mí me da un f de omega, si yo le aplico la transformada inversa, esto me devuelve un f de x. Así tal cual. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues es bastante sencillo, por lo menos para las expresiones que tenemos aquí. Si aplico transformada inversa, coseno de f de coseno de omega, tengo que aplicar una función de omega, obviamente, y así mismo, raíz de 2 sobre pi, multiplicado por la integral de 0 al infinito, en este caso, de f de omega, multiplicado por el coseno de omega x. Solo que la integral ahora es con respecto a omega. Lo mismo ocurrimos para, bueno, esto nos devuelve nuestro f de x. Asimismo, el seno menos 1, bla, 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 bla. Raíz de 2 sobre pi, igual de 0 al infinito, de f de omega, f seno, seno de omega x, de omega, del otro mundo. Y la última, la transformada inversa de
la, la compleja. Entonces sería un f de omega, y esto sí va a ser igual a 1 sobre raíz de 2pi, integral de menos infinito a más infinito. Tienen que tener mucho cuidado con la función que estén trabajando, porque habrán libros, si es que alguien coge un libro para querer estudiar este tema, donde va a encontrar que la transformada es 1 sobre 2pi, integral de todo eso, y la transformada es solo integral de eso. Es realmente porque este factor se lo separa de tal forma que la constante 1 es la primera integral con la constante 2 es la segunda integral. El producto de ambas debe darme siempre 1 sobre 2pi. Entonces por eso aquí, en esta de aquí, tenemos raíz de 2pi, acá también tenemos raíz de 2pi. Simplemente un dato por si alguien se encuentra con ese pequeño detalle. Yep. Aquí, bueno, pues aquí el signo cambia. Y nada del otro mundo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que les suelen pedir? Bueno, rara vez he visto, pero aquí más que nada tienen que saberse de memoria las transformadas, tal cual como hacíamos en ecuaciones diferenciales con las transformadas de Laplace y las propiedades. Eso es algo que tenemos. ¿Entendés? Una pregunta, es decir, cuando yo veo las transformadas, tiendo a recordar un poco cuando veía ecuaciones, y es que tienen al parecer cierta simetría, lo de Laplace y esto de Fourier. ¿Por qué? Tú la variable compleja, tú haces la transformada de Laplace de una función f de x, eso te devuelve una función que depende de s, ¿verdad? Y si tú haces una Vale. transformada de Fourier de una función f de x, tú obtienes una función de omega. Lo que ocurre es que hay una correlación entre estos dos, sabiendo que s es igual a la variable sigma más j omega, donde tú sabes que esto es el estado estable y esto es el estado oscilatorio. Bueno, esto más cuando veas teoría de redes, redes eléctricas o de electricidad básica, no sé de qué carrera sea, si son de oceanografía, ahí sin idea. Pero de manera general es esto, entonces se lo considera, por decir así, un estado estable donde sigma es igual a cero. Pero no siempre se da el caso. Sin embargo, en la mayoría sí ocurre. Siempre y cuando cumple las condiciones de Dirichlet o las condiciones de sí, las condiciones de Dirichlet. Es decir, que la función es absolutamente integrable, continua por tramos, en una cantidad finita de puntos y ¿cuál era la otra? Bueno, creo que son esas dos resumidas. La otra era como un derivado. Entonces es por eso. Si tú ahí vas a ver que todas van a ser similares, excepto transformadas como la de la delta, la de mu y la de signo, por ejemplo, que es una derivada de la de acá. De ahí es por eso que se parecen. Entonces vamos a Ok. trabajar con unas pequeñas funciones primero, unas transformadas para aprendérnoslas. No voy a trabajar ahorita con las de transformadas de senos y cosenos, ese trabajo después. Ahorita voy a trabajar con esta de la compleja. Entonces, una función típica que les pueden pedir o deben saberse, memorizarse, como quieran llamarlo, que es más memoria, lo que sea, aunque el semestre virtual podemos usar una tablita, la transformada de Fourier de una función como Euler a la menos at, mu de t. Aquí es igual a esto. Esta es una de las primeras funciones que se ven, que se deben analizar y que se deben conocer. Entonces, claro, antes de que me olvide, con a mayor que 0, obviamente. No es un número mayor que 0. Bueno, pues comenzamos únicamente por la definición. Esto aquí a que sería igual. No sería otra cosa que 1 sobre raíz de 2pi integral de menos infinito a más infinito de mi función. Algo que puede que vean que haga muy seguido es confundir la x con la t y la y con la j. Porque en redes o en señales o en otras materias, este, eh, uno trabaja con funciones en tiempo. Entonces, la x la cambiamos por la t. Y en redes eléctricas, la variable compleja, la j la utilizamos, la i la utilizamos como j. De hecho, aquí me acabo de dar cuenta que usé j. Entonces, si ven una i o una j, o me avisan o ustedes sobreentiendan qué es lo que es. Porque sinceramente siempre me pasa eso.
Euler a la menos x mu de x por Euler a la menos j omega x. Y esto de x, ¿verdad? Fácil de integrar. El mu de x hace que todo se haga 0 desde 0 en adelante. Se convertiría a 1 sobre raíz de 2pi. Integral de 0 hasta el infinito de Euler a la ¿quién sería? La menos x multiplicado por a más j omega, ¿verdad? Suman los exponentes, saco factor común menos x y me queda a más j omega y esto diferencial de x. Como resultado tendríamos 1 sobre raíz de 2pi multiplicado por Euler a la menos x a más j omega dividido para a más j omega. Todo eso negativo por el menos aquí al frente. Entonces esto evaluado desde 0 hasta el infinito. Esto de aquí evaluado en infinito. Evaluado en infinito me va a quedar Euler a la menos infinito, a pesar de que aquí tengo una variable compleja. Eso de ahí ustedes no lo analizan, pero ahí hay un criterio de estabilidad o una región de convergencia donde esto de aquí existe. Sin embargo, esto no se analiza aquí. Entonces únicamente lo tomamos como este infinito multiplica estos dos números y me queda Euler a la menos infinito y simplemente me va a quedar 0, porque me queda Euler a lo menos infinito. Menos todo esto evaluado en 0, me queda Euler a lo 0, con este menos se hace más y me queda 1 sobre raíz de 2pi por a más j omega. Una conversión súper sencilla de una función, de una de las que deberían memorizarse, porque tengo entendido que rara vez he visto que les den tablas o algo por el estilo. Vamos con otra. Generalmente solo hago dos yo de estas cosas. No hago más porque no requieren de mucho esfuerzo. Entonces vamos con la otra, que es una similar, sin embargo es transformada Euler a la x por mu de menos x. Esto sería lo contrario, esta parte de aquí, la parte de la izquierda, si la graficamos, es algo así. Y la que acabo de graficar, en cambio, es esto de aquí. Entonces, son funciones diferentes, tienen representaciones parecidas, pero no son lo mismo. Y siempre son las dos funciones con las que yo suelo trabajar para empezar el criterio de este tipo de ejercicio. Y si se dan cuenta, la metodología de una transformada directa no es nada del otro mundo. Así que no podemos perder mucho tiempo en eso, o hacer mucho énfasis o hincapié en esto de aquí, porque creería yo que todos sabemos integrar cosas como esta. Perdón. Euler a la x por mu de menos x. Y esto por Euler a la menos j omega x a de x. Ya está, me lo voy a poner de tal forma que hace una constante positiva. Ya está. Entonces, esto es igual a ¿qué cosa? 1 sobre raíz de 2pi. El mu de menos x es la función reflejada con respecto al eje y. Entonces lo que hacemos es, si antes era infinito, era 0 de menos infinito a 0, ahora va a ser 0 desde 0 hasta el más infinito. Quedándome de menos infinito hasta 0. Agrupando esto me va a quedar Euler a la x multiplicado por a menos j omega. ¿Verdad? Y esto por dx. Quedándome 1 sobre raíz de 2pi por Euler a la x a menos j omega sobre a menos j omega. Evaluado desde menos infinito hasta 0. 1 sobre raíz de 2pi. Esto evaluado en 0 me queda esto de aquí mismo, a menos j omega. Y si yo lo evalúo en menos infinito, me queda Euler a la menos infinito, lo cual es 0, así que no lo voy a dibujar. Y si nos damos cuenta, es una función muy parecida, pero no es la misma. Vemos que aquí tenemos una diferencia que es un menos. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, pues
realmente nos sirve para tener una diferenciación entre las funciones. Funciones que deben ser conocidas o suelen ser usadas, no las recuerdo, la verdad. Pero vamos a poner unas cuantas propiedades que deberíamos sabernos de la transformada de Fourier. Las voy a poner aquí a un lado mío. El tema más común para este tipo de ejercicios es, ¿cómo se llama esta vaina? Convolución. Así que convolución deben ser peritos en eso. Así que asumiré que ya han visto convolución, o por lo menos lo conocen. O eso quiero creer. Quiero mentirme a mí mismo. A ver. Entonces tenemos las siguientes propiedades. Acá no. Otra cosa común que suelen preguntar son demostraciones. Así que ahí habría que ver, y tendrían que ver más o menos qué les toman, qué vainas. Bueno, demostraciones leanlas a full, porque si no, ya fue. Entonces la transformada de AX, es decir, tengo una función de X. A ver, para todo esto, vamos a asumir que existen dos funciones, una función f de x, de tal forma que tiene asociada una transformada f de omega, y tengo una g de x, que tiene asociada una g de omega, es decir, que tienen sus transformadas respectivas. Solo por si acaso. Entonces, la transformada de esto no es otra cosa que 1 sobre el valor absoluto de la constante multiplicado por f de, f de omega sobre a. Transformada por desplazamiento en el tiempo, f de x menos x0. Esto es igual a f de omega multiplicado por Euler a la menos j omega x0. Desplazamiento en la frecuencia, en cambio es mi f de x multiplicado por un Euler a la j omega 0x. Esto me da un f de omega menos omega 0. Y sí, aquí es positivo y acá es negativo, tengan mucho cuidado con eso. Otra función, que es función de identidad, o bueno, reflexión, que la transformada evaluada en x es igual a la función original evaluada en menos omega. ¿Sí? Una propiedad que es común verla. Estas aquí tienen que saberse las demostraciones. Voy a hacer un par ya mismo, de las que he visto en exámenes. Entonces, f de f' de x es igual a j omega por f de x. ¿Qué más hay? Producto y convolución. A ver, ya, y aquí tengo que la transformada del producto. Una pregunta, en la segunda transformada de la, a ver, por una fila, de la columna que estás haciendo ahí, ¿es menos o es más? Aquí, o la de arriba. Esa ahí. Ajá, esa. Menos x0. Y en el euro también está menos. Ajá. Ok. Y acá, bueno, convolución. La de la convolución, esto es igual a raíz de 2pi, el producto de dos funciones. ¿Tienen alguna idea de cómo hacer convolución? ¿Hicieron ejercicio de convolución? Solo un par. Ah, pero sí hicieron. Chévere. Es que generalmente no suelen hacer ejercicio de convolución y lo dejan a su suerte. Bueno, y g de omega.
Ya. Bueno, donde sabemos de la convolución no es otra cosa que la convolución entre dos funciones igual a integral de menos infinito al más infinito de f de... ¿Qué variable usan? Tau. Tau o lambda o alguna otra variable o v para definir la Cualquiera. convolución. A Tau, ver, U. pues acá tengo anotado que era P, o sea, f de P por g de x menos P por dp. Usan P. Qué manera de pelar. Bueno, ahora saben que si ven P por ahí es Tau. No, es que ya me ha pasado. Yo doy otra materia que se llama teoría electromagnética. Y que el método que yo uso a un profesor no le parece porque no es el método que a él le gusta, cuando el método que él usa es un derivado de lo que yo hago. Y ya se metieron en problemas los alumnos y tuvieron que pedir recalificación. Así por eso siempre trato de ser lo más parecido a los profesores, pero a veces no colaboran ellos. Bueno, vamos con un ejercicio sencillo de convolución para entender de qué va esta vaina. ¿De qué va esto de calcular transformadas por propiedades? Entonces, Paco, no. dame un chance, ¿puedes ponerle la página anterior para tomarle un captura? Es que no copié todo. Ah, ok. Ya. A ver, y ya listo. Ya. Igual yo les envío esto aquí al final. Entonces, calcular, carajo. Ya. Si se sabe que f de omega es igual a 1 sobre 1 más j omega, y acá es, ¿qué es acá? 2 más j omega. Calcular cuánto es f de x. Esto es el producto, por si acaso. No lo dibujé bien porque quería hacer la línea recta. Ya. Esto es un producto de dos funciones. Esto es lo más básico que hay. F de omega igual a 1 sobre 1 más j omega por 2 más j omega. ¿Verdad? Me dan esa función de omega y me piden a qué es igual f de x. ¿Cómo se procede? ¿Qué harían ustedes luego de llorar y mirar el cielo o sus apuntes? Separar la función. Separarla como. Era de usar fracciones parciales. Ya, si te dicen que lo hagas por convolución, no puedes hacer fracciones parciales. Pero sí, efectivamente, esto de aquí, lo más rápido, la forma más rápida y sencilla de hacerlo es por fracciones parciales. Entonces, por fracciones parciales, lo que ocurriría es que me queda una forma a sobre 1 más j omega, más b, la constante b, sobre 2 más j omega. Y esto ya sabemos a qué es igual, porque es una transformada que deberíamos sabernos, que es la de las que puse hace rato. ¿Verdad? Yo dije que Euler a la menos a x por mu de x es igual a 1 sobre raíz de 2pi por 1 sobre a más j omega. Entonces esto aquí es lo mismo cuando a vale ¿cuánto? Cuando a vale 1. Y la otra es cuando a vale 2. Y ya tendríamos directamente la respuesta. Sin embargo, si les piden por convolución hay que complicarnos la vida. Así que vamos a hacerlo por convolución y luego lo vamos a hacer así rapidito para ver que los resultados concuerdan. Entonces, cuando me piden por convolución, aquí, por convolución, para que no digan por qué me fui por el camino más difícil.
Si a mí me piden hacer este resultado por convolución, entonces yo tengo que darme cuenta de que tengo dos fórmulas que tienen convolución, que son las dos que yo puse al final. Entonces vamos analizando cuál de estas dos me sirve y cuál no. Entonces me llevo estas dos fórmulas para la otra página. Lo único malo de no tener una pizarra grande. Entonces, ¿cuál de estas dos fórmulas me va a servir? Pues yo tengo que darme cuenta. ¿Qué es lo que tengo? Yo tengo la frecuencia. Es decir, tengo el dominio en el dominio de omega. Entonces, como yo tengo en el dominio de omega, yo me voy y veo, ah, chévere, estoy en omega, entonces tengo que fijarme a la derecha. Entonces, en la derecha tengo una que es el producto y otra que es la convolución. Aquí lo que yo tengo es el producto de dos funciones. Entonces, como yo tengo el producto de dos funciones, me voy por la de aquí arriba. Porque la de abajo no me sirve debido a que no tengo una convolución en la frecuencia. Sin embargo, voy a hacer una convolución en el dominio del tiempo, en el dominio de X. Ahora, ¿cómo procedemos? Bueno, pues aquí, como ya tenemos eso, lo que hacemos, eliminamos la otra. Si no lo pueden hacer rápido, siempre pueden hacerlo paso por paso. Se le aplica transformada inversa a todo esto. Ahora le voy a cambiar de color. A todo esto le aplicamos transformada inversa. Entonces yo tengo transformada inversa a todo esto. Entonces la transformada inversa de la transformada, ¿qué me queda? Me queda la función original, es decir, f de x convolución g de x. ¿Verdad? En este caso no llamemos f y g. Voy a cambiar mejor acá la variable para no tener problemas en la nomenclatura. Que se pueden confundir. Voy a decir que esto es h de omega. Y aquí voy a tener un hd. Me piden h de x. Entonces, la antitransformada de la transformada es la función original. Y aquí tendría la antitransformada de esto. Como el raíz de 2pi es constante, esto sale. Y multiplica por la antitransformada de f de omega por g de omega. ¿Verdad? Entonces hagamos nuestra relación. Si yo sé que f de omega por g de omega me va a dar h de omega, entonces yo voy a tener que separar eso en dos funciones. Entonces lo voy a hacer aquí al lado. A ver. Entonces h de omega es igual a ¿quién? A 1 sobre 1 más j omega multiplicado por 1 sobre 2 más j omega. Y aquí ya tengo a mi f de omega. Y aquí tengo a mi, perdón. Aquí tengo a mi f de omega mayúscula. Y aquí tengo a mi g de omega mayúscula. Y el producto de esos dos me da h de omega. Entonces aquí yo lo que estaría haciendo es la inversa de f de omega. ¿Y qué es igual la inversa de f de omega? Esto sería decir que f de x convolución h g de x es igual a raíz de 2pi f a la menos 1 de h de omega. Y esto no sería otra cosa que h de x. ¿Verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tener. Bueno, no sería h de x, sería raíz de 2pi multiplicado por h de x. Porque la antitransformada de h de omega es h de x. Entonces yo despejando mi h de x, que sería igual, sería 1 sobre raíz de 2pi multiplicado por la convolución de estas dos funciones. F de x multiplicado por g de x. Y ya está. Ya con esa expresión ya puedo proceder a resolver mi integral, mi función. Entonces, ¿qué necesito para la fórmula? Necesito a f y a g, pero de x. Yo tengo a f y a g de omega. Entonces yo veo, bueno, pues entonces, si eso de allá es f de omega, entonces por mi intuición anterior yo sabía que
yo sé que Euler a la menos AX por mu de X es igual a 1 sobre raíz de 2pi multiplicado por 1 sobre un A más J omega. Como yo solo quiero A más 1 sobre A más J omega, este raíz de 2pi pasa a multiplicar. Y yo puedo, perdón, aquí tendría que decir transformada de esto. Y entonces yo puedo decir que la transformada de, raíz de 2pi por Euler a la menos AX mu de X va a ser igual a 1 sobre A más J omega. ¿Sí? Nunca se olviden de este raíz de 2pi. Generalmente no lo suelen poner. Nunca entiendo por qué no lo suelen poner. Pero la antitransformada de 1 más J omega sería lo que está aquí adentro. Entonces, f de x, ¿qué sería? Sería raíz de 2pi multiplicado por Euler a la menos x mu de x. Y mi g de x sería igual a raíz de 2pi multiplicado por Euler a la menos 2x. Asimismo, mu de x. Por tanto, mi convolución, mi h de x, sería igual a ¿quién? A f convolución g. Y todo esto por 1 sobre raíz de 2pi. Entonces, 1 sobre raíz de 2pi. F convolución g, recordemos que yo hace un rato dije que era f de tau por g de t menos tau, de x menos tau. Entonces, hay uno que tiene que restarse o hay uno que tiene que desplazarse. Yo siempre sugiero que de los que tienen ahí, siempre van a tener un f de x por un g de x menos, perdón, por un f de tau por un g de x menos tau. Entonces, yo siempre sugiero que este g de x menos tau lo que se debe hacer es tomar el más sencillo, la función que no tenga ningún valor multiplicado, o que tenga el valor más pequeño, o que no tenga un número fraccionario, o que sea la función más pequeña. Por ejemplo, si tengo una función, una exponencial y un escalón, la escalón es más sencilla. Pero por ejemplo, en este caso las dos son iguales, así que puedo escoger cualquiera de las dos, pero yo voy a escoger a f para desplazarla, porque solo tiene multiplicado por 1. Realmente no hay ninguna diferencia, no hay mucha diferencia, solo es un producto cualquiera, pero siempre escojan el más sencillo. Recordemos que esta vaina es conmutativa. Esto es lo mismo que decir integral menos infinito más infinito, tau por f de x menos tau, a de tau. Entonces me quedaría integral de menos infinito al más infinito de mi, en este caso voy a dejarlo expresado, voy a dejarlo como g de tau por f de t de x menos tau, perdón, de x menos tau. Entonces ya yéndonos para acá, un poco más a la respuesta, vamos a tener que mi h de x va a ser igual a 1 sobre raíz de 2pi multiplicado por integral de menos infinito a más infinito, g de tau, raíz de 2pi, que multiplica a Euler a la menos 2 tau, mu de tau, por raíz de 2pi, Euler a la menos tau, perdón, a la menos x menos tau, por mu de t menos tau, mu de x menos tau, perdón. Todo esto por de tau. Simplificamos los raíces de 2pi y nos quedaría solo este de aquí afuera. Entonces aquí viene la pregunta, la duda o la forma de plantear el ejercicio. La forma más fácil de hacer esto es graficando. Graficando es lo más sencillo para entenderlo. Entonces recordemos que nuestra variable es tau. Entonces tau es el eje sobre el cual vamos a graficar y x es el eje sobre el cual es una constante cualquiera. Entonces primero graficamos la de la izquierda.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. A ver. Vamos a ver. Creo que está más que suficiente. Ya. Entonces, vamos para el primer caso. Yo tengo... Yo voy a dejar esto aquí. Entonces, ¿qué tengo? Tengo mi eje tau. Y aquí, bueno, pues aquí sería la función evaluada en tau. Ahora, ¿cómo grafico? Bueno, pues Euler a la menos 2 tau por mu de tau. Ya sabemos cómo es una función exponencial decreciente que comienza en 1. Bueno, aquí arriba. Aquí vale 1. Y decrece para acá. ¿Qué ocurre con este Euler de x menos tau por este mu de x menos tau? Originalmente, ¿cuál era la función? Originalmente la función es... ¿Dónde está? Es Euler a la menos x mu de x. Es decir, que originalmente es una función bastante similar a esta. Sería una función así, ¿verdad? Digamos que ahí coinciden las dos en 1. Sería algo así. Pero ¿qué ocurre con ese menos tau? ¿Qué pasa cuando yo tengo una función? ¿Qué pasa si a mí me dan una función? Te doy tu gráfica y te digo, ¿sabes qué? Esto es, qué sé yo. Madre, no me sirve el teclado. Y yo te doy algo así. Y yo te digo, esto es f de x. Si yo te digo, grafícame f de menos x, ¿qué es lo que le haces? Tú vienes y lo volteas. Y tú dices, bueno, ese es mi f de menos x, lo giro con respecto al eje x. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si yo te digo, ahora esto es f de menos x más una constante a? Bueno, pues si yo te hago eso, esa constante a me va a resolver un desplazamiento a la derecha o a la izquierda, dependiendo del signo que vaya a tomar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Esta función en verde es la función original. Sin embargo, como está evaluada en menos tau, se la gira o se la refleja con respecto al eje X, es decir, queda para acá. Tenía que haberse girado para acá, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Tiene un desplazamiento en ¿cuántas unidades? En X unidades. Pero ¿cuánto vale X? ¿Cuánto va a valer X? Esa es la pregunta. Entonces, con esa incógnita vamos a partir. Vamos a tener dos pequeños casos. Vamos a tener un caso para cuando. ¿Qué pasa si X? ¿Qué pasa si X, la X que vamos a usar? Ay, si dicha X es menor que 0. Si dicha X es menor que 0, cualquier valor menor que 0 estaría por aquí. Sería esto de aquí. Y bueno, esto también a la altura 1, digamos. ¿Y cuál sería el resultado de multiplicar estas dos funciones? Bueno, si yo multiplico las dos funciones, va a dar 0, porque no se intersectan en ningún lado. Entonces, de aquí para la izquierda, esta función vale 0.
Y de aquí para la derecha esta función vale 0, entonces siempre se va a multiplicar por 0. Entonces para x menor que 0, esto de aquí vale 0. Sin embargo, ¿qué ocurre si x es mayor que 0? Si x es mayor que 0, va a haber un punto donde se intersectan de esta forma. Y va a existir un producto de esas dos funciones en este intervalo. Únicamente en este intervalo. Porque aquí existe el cruce entre las dos funciones. De aquí para acá la naranja es 0, entonces me queda 0 por algo 0. Y de aquí para la derecha la verde es 0 y 0 por algo también es 0. Entonces únicamente nos quedamos con el caso de x mayor que 0. Loco, ahí me mareé un poquito, la verdad. ¿En qué parte? En el desplazamiento, es decir, cuando es menor a 0, a ver, menos, no se iría por la derecha. ¿Vale? Cuando la x es menor a 0, no se iría para la derecha. X es menor a 0 sigue a la derecha. O sea, Ya me hiciste dudar, güey. es que, o sea, era tipo, déjame ver, creo que sí me acuerdo. Si es que, ahorita estoy rayando. Si es que era tipo x así, entonces, a ver, yo me acuerdo que en el precio que era menos, que era más, ya pues si es que yo me iba para menos, me iba a la opuesta, entonces me movía por acá. Ah, sí, pero tienes que considerar que el signo que Tao también es negativo. ¿Estaba también es negativo? No, Tao es negativo. O sea, tú tienes, no, Tao, que si tú tienes, es verdad, si tú tienes f de x más a, Ya. tienes un desplazamiento a la izquierda. A la izquierda, efectivamente, tendrías algo Sí, como, Simón. como esto, digamos, algo así. Simón. Pero si a eso tú le añades una reflexión en x, se refleja con respecto a esto, con respecto a este eje. Entonces, la función Ya. pasaría a ser para acá. Ok. Es por eso. Ajá. Ya listo, gracias. Claro, igual siempre recuerda que esto de aquí lo que tú haces realmente es igualarlo a 0. Entonces sería como que tengas menos x menos a igual a 0. Entonces x va a ser igual a menos a. Y ese es el nuevo punto de corte. Listo. Ya. Hacen dudar a mí también a veces. Ya. Entonces, bueno, pues nos quedaría esto de aquí. Cuando x sea mayor que 0. Ay, de mi vida. Bueno. Por lo tanto, aquí ya podemos decir entonces que mi h de x en este caso va a ser igual a 0 para los x menores que 0. Y para los x mayores que 0, pues vamos a llevarnos esto de aquí por acá para tener más espacio. Entonces con esto vamos a decir para x mayor que 0, tenemos que nuestro h de x va a ser igual a lo que teníamos aquí arriba, que sería raíz de 2pi multiplicado por integral de dónde a dónde, únicamente de dónde a dónde tengo puntos. Aquí no le quise solo x. Solo tengo una intersección desde 0 hasta x. Entonces por eso me queda de 0 a x. Con eso ya desaparezco los mu y solo me queda Euler a la menos 2 tau por Euler a la menos x más tau. Y esto de tau. Es menos x menos de tau. Finalmente esto me quedaría raíz de 2pi multiplicado por integral de 0 a x de Euler a la menos x menos tau por d tau. Ahora, esto de aquí, mi variable de integración, ¿quién es? Es tau. Por lo tanto, x es constante, entonces me quedaría Euler a la menos x por Euler a la menos tau, a de tau. Y ya puedo decir esto únicamente como
raíz de 2pi, Euler a la menos x es constante, integral de 0 a x de Euler a la menos tau por d tau. Siendo esto raíz de 2pi por Euler a la menos x multiplicado por menos Euler a la menos tau evaluado de 0 a x. Y finalmente me quedaría raíz de 2pi multiplicado por esto evaluado en x. A ver, lo voy a poner aquí. Euler con este negativo hago que se inviertan los límites, evaluado en 0 se hace 1 y evaluado en x me queda Euler a la menos x. Siendo así esto, raíz de 2pi multiplicado por Euler a la menos x menos Euler a la menos 2x. ¿Verdad? Ahora, como yo tengo dos respuestas, una para x mayor que 0 y otra para x menor que 0, ¿cómo represento mi respuesta final? Pues mi respuesta final la debo representar así. Mi h de x va a ser igual a raíz de 2pi que multiplica a Euler a la menos x menos Euler a la menos 2x que multiplica a quién. Como esto es únicamente válido para x mayor que 0, aquí pongo mu de x. Y ya está la respuesta como tal. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? No, ninguna, ¿verdad? ¿Ya? Si lo hubieran hecho por fracciones parciales hubiera sido mucho más rápido. Por fracciones parciales, esto es, como ya les dije, a sobre 1 más j omega, más b sobre 2 más j omega. Y según mi calculadora, los coeficientes son 1 y menos 1. Entonces, esto es 1 sobre 1 más j omega, menos 1 sobre 2 más j omega. Y esto directamente es ¿cuánto? Raíz de 2pi por Euler a la menos x mu de x. Y esto menos raíz de 2pi Euler a la menos 2x mu de x. Y tenemos la misma respuesta que aquí abajo. Claro que el procedimiento es mucho más largo, mucho más tedioso. Ya. Pero bueno, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Se entendió la idea? Sí, se entiende hasta ahí. Vamos subiéndole el nivel ahora. Recién veo que habían rayado la pantalla. Me había olvidado borrarlo. Ya. A ver, ahora vamos con otro ejercicio. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Ya. A ver, f de la menos 1. Si se sabe que h de omega es igual a 3 sobre j omega más 3 multiplicado por j omega menos 1. Calcular h de x. Así mismo, por convolución. Bueno, entonces nuevamente, este ejercicio aquí, si lo hacemos por fracciones parciales, sale súper rápido, súper sencillo, sin ningún problema, ningún inconveniente. En cambio, por convolución sí sale más larguito. Entonces ya sabemos,
¿Cómo hacemos esto? Ya vemos que es el producto de dos funciones, igual que en la anterior. Claro que aquí hay una constante 3, que sabrá Dios a quién acompaña, pero sigue teniendo la misma temática, el producto de dos funciones. Entonces ya directamente podemos decir que esto es h de x multiplicado por 1 sobre raíz de 2pi, la convolución de ambos. Entonces yo empiezo. Mi h de x va a ser igual a 1 sobre raíz de 2pi multiplicado por f de x convolución g de x. Entonces definamos quién es f y quién es g. Bueno, entonces venimos y decimos, ¿sabes qué? Mi h de omega está dado por una constante 3 multiplicada por 1 sobre j omega más 3 por 1 sobre j omega menos 1, ¿verdad? Entonces aquí que tenemos, ya tenemos aquí a mi primera función, aquí yo voy a decir que ella es f de omega, y acá que ella es g de omega. Y ya está. Entonces como ya tengo a f de omega y a g de omega, lo que hago es calcular sus respectivas transformadas. Entonces, aquí, bueno, aquí voy a poner a acompañar mejor. Voy a poner al 3 de una vez. Entonces aquí decimos, ¿sabes qué? Mi f de x, ¿a qué sería igual? Sería igual a 3 veces raíz de 2pi multiplicado por Euler a la menos, Euler a la menos 3x mu de x. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es igual lo otro? Ahora, mi g de x es igual a 1 sobre j omega menos 1. Entonces, si nos vamos a las funciones que habíamos hecho, démonos cuenta que la que tiene un negativo es esta de aquí. Es Euler a la x por mu de menos x. Es lo contrario. Entonces aquí, bueno, pues aquí tenemos 1 sobre a menos j omega. Tenemos que fijarnos en eso. Por lo tanto, tendríamos... Por lo tanto, lo que tendríamos es esta vaina. Ah, qué vaina. Lo que tendríamos es el negativo de esto de aquí. Es decir, tendríamos a raíz de 2pi multiplicado por Euler a la a. Perdón, aquí me olvidé poner el menos. Sería menos raíz de 2pi por Euler a la ax mu de menos x. Y esa sería mi transformada mi transformada inversa de g. Entonces siempre tenemos que tener eso en cuenta, nada más. Ay, carajo, me muero de gripe. Ya. Entonces ya con mi f y con mi g, ya puedo proceder a hacer mi integral. Es decir, mi h de x es igual a 1 sobre raíz de 2pi. ¿A quién vamos a hacer convolucionar, a hacer girar? No sé, ¿a cuál quieren hacer girar? ¿A la g o a la f? En este caso, por ejemplo, hacer girar a la g, puede que si nos lleguemos a confundir con este menos de aquí, como puede que no, ya depende de cómo manejen ustedes la graficación. La de acá, en cambio, tenemos el 3 aquí arriba. Así que, no sé, voy a comenzar con la de aquí, porque es la gráfica que ya desplazamos. Entonces, esto sería integral de menos infinito a más infinito de g de x, perdón, g de tau, por f de x menos tau. Y esto de tau. Esto sería igual 1 sobre raíz de 2pi, integral de menos infinito a más infinito, g de tau menos raíz de 2pi
por Euler a la X, mu de, perdón, Euler a la tau, mu de menos tau, por Euler a la menos 3, que multiplica a X menos tau, por mu de X menos tau. Y esto por de tau. Entonces, simplificamos. Me falta poner raíz de 2pi aquí. Entonces ponemos el raíz de 2pi. Por Euler a la menos 3 y todo esto. ¿Ya? Entonces, me falta el 3 que va a entrar. 3 por raíz de 2pi. Ahí sí. Bien. Bueno, pues ahora vamos de nuevo con el mismo proceso. Graficamos y veamos cuál es la diferencia, cuál es el inconveniente ahora. Entre comillas, inconveniente. Vamos a tener dos casos. Así mismo. Vamos a poner aquí caso 1. Vamos a hacerlo más pequeño. No es suficiente ahí. Y el caso 2. Entonces, para el caso 1, vamos a tener esto. ¿Qué va a ocurrir? Graficamos primero a G, que es la de aquí abajo y es la que no se desplaza para nada. Entonces esto sería Euler a la X por mu de menos X. O Euler a la tau por mu de menos tau. No olvidemos nunca los ejes. Tau y tau. Entonces si yo grafico eso, ¿qué es lo que me queda? Como esto está de esta forma creciente, bueno, pues queda así. De forma exponencial. Hasta llegar a 1. Y acá, bueno, pues acá también. Acá tampoco se ve afectado ni alterado en nada. Porque está aquí, no se desplaza. ¿Cuál es la que tenemos inconveniente? Pues mu de X menos tau. Entonces ya sabemos nosotros qué cosa. Que esa gráfica que daba, si originalmente era así, lo que hacíamos era darle la vuelta. Y decir ahora que es así. Bastante parecidas, por no decir la misma, a esta de acá. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tiene un desplazamiento, ya sea positivo o negativo. Vamos viendo qué pasa en cada caso. ¿Qué pasa cuando el desplazamiento es menor que 0? Y cuando el desplazamiento es mayor que 0. Cuando X es menor que 0, vamos a tener esto de aquí. Vamos a tener aquí a X. Y cuando sea mayor que 0, vamos a tener esto de aquí. Entonces, en ambos casos, veo que sí existe un producto o una multiplicación entre ambos. Entonces aquí sí voy a tener que tomar ambos lugares, tanto para X menor que 0 como para X mayores que 0. Entonces esa es la pequeña o ligera diferencia que vamos a tener con el ejercicio anterior. Entonces empezamos con X menor que 0. Como X es menor que 0, todo lo que está a la derecha es 0. Entonces únicamente voy a tener producto en esta región de aquí. Solamente en esta región. Por lo tanto me va a quedar que mi h de x va a ser igual a 1 sobre... bueno, ya no sería raíz de 2pi, sino que este menos sale menos 3 raíz de 2pi integral. ¿De dónde a dónde? Desde menos infinito hasta x. ¿De quién? De Euler a la tau por Euler a la menos 3 por x menos tau. Y todo esto por de tau. Ya no considero el mu de menos tau ni el mu de x menos tau, porque ya la verdad es que ya no me sirve. Solo me sirven los otros de acá. Con esto ya puedo plantear, ya tengo mi integral y simplemente me pongo a resolver.
Entonces esto es menos 3 raíz de 2pi integral de menos infinito hasta x de Euler a la menos 3x, que sale como constante multiplicado por Euler a la menos 3 menos tau, me queda 3 tau, por Euler a la tau me queda Euler a la 4 tau a de tau. Siendo esto menos 3 raíz de 2pi, que multiplica a Euler a la menos 3x, multiplicado por Euler a la 4 tau sobre 4, evaluada en menos infinito y evaluada en x. Es decir, que me queda menos 3 por raíz de 2pi por Euler a la menos 3x por Euler a la 4x, me queda Euler a la x, menos esto de aquí a la menos infinito me queda 0. Y esta sería mi respuesta final para x menor que 0. Me voy para x mayor que 0. Entonces h de x es igual a ¿quién? ¿Dónde existe producto aquí? Pues existe producto en todo esto hasta aquí, hasta 0. Entonces, mi integral va a ser únicamente los mismos valores, menos 3 raíz de 2pi, integral de menos infinito hasta 0. Ya no llego hasta x, sino que ahora solo llego hasta 0, porque x está acá y ya es 0. Y aquí me queda Euler a la tau por Euler a la menos 3, x menos tau. Y todo esto por de tau. Por lo tanto, h de x, menos 3 por raíz de 2pi, Euler a la menos x, me faltó el menos 3x, el menos 3 aquí, perdón. Euler a la menos 3, x menos tau, y ahí sí, Euler a la menos 3x, integral de menos infinito hasta 0, de, en este caso, Euler nuevamente a la 4 tau, a de tau. Realmente aquí lo único que va a variar son los límites de integración y los valores en los que van a ser evaluados. Porque ahí la función integral es la misma, me queda Euler a la 4 tau sobre 4, evaluada de menos infinito hasta 0. Siendo así que mi h de x es igual a menos 3 raíz de 2pi multiplicado por Euler evaluado en menos infinito me va a quedar 0, y esto evaluado en 0 me va a quedar 1. Entonces, como esto me queda 1, queda todo esto 1 y me queda Euler a la menos 3x sobre 4 directamente. Y acá no sé por qué me comí el 4. Por tanto, ¿cómo queda mi solución general o mi respuesta final? Entonces me queda que mi h de x es igual a ¿quién? Veo que en ambos tengo un menos 3 raíz de 2pi, pero lo voy a dejar así por ahora. Para x menor que 0 me queda menos 3 cuartos raíz de 2pi, que multiplica a Euler a la x. Como es x menor que 0, es mu de menos x. Más, bueno, menos 3 cuartos de raíz de 2pi multiplicado por Euler a la menos 3x para x mayores que 0, es decir, por mu de x. Por lo tanto, mi h de x, agrupándolo, me queda menos 3 cuartos raíz de 2pi multiplicado por Euler a la x, mu de menos x, más Euler a la menos 3x, mu de x. Y esta es la respuesta final. Y si se dan cuenta, es como si hubiéramos hecho fracciones parciales. Porque tengo la suma de las dos componentes como tal. La una positiva y la otra negativa. Y es lo que hubiéramos obtenido. Eso sabíamos que era Euler a la x mu de menos x y esto es Euler a la menos 3x mu de x. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, inquietud, consulta?
Bueno, vamos con otro ejercicio. Ah, ya. Hacer este ejercicio de aquí, únicamente hay que aplicar propiedades y saber aplicarlas bien. Entonces nos dan una función. Nos dan una función, la transformada de una función, es decir, f de x igual a Euler a la todo eso, para a tal, determinar la transformada de la función g de x por x, f de x menos b de a, menos b sobre a. Entonces aquí aplicamos un par de propiedades de las que vimos al principio, mezcladas entre todas. Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo veo que me están pidiendo la transformada de Fourier de g de x. Es decir, que mi g de x me están pidiendo su transformada. Es decir, me están pidiendo g de omega. ¿Y eso qué va a ser igual? Es igual a la transformada de x por f de x menos b sobre a. Y ya, nada más. Entonces vamos trabajándolo poco a poco, parte por parte, a ver qué podemos ir estaba hablando de vertical. Ir parte por parte para ir viendo qué propiedad podemos ir aplicando y cuál no, o cuál sí. De hecho, creo que una propiedad me faltó darles, porque no les di la de la derivada. Déjame ver si se las di. No, no les di la de la derivada. Bueno, me faltó darles esa propiedad. Bueno, ya se las doy. Déjenme buscarlo. Tampoco es. No encuentro la de la función. Déjenme buscarla. La propiedad me faltó. La transformada de menos jx por f de x es igual a f' de x. Esa fue la propiedad que me faltó poner. Ya. Bueno, entonces para trabajar este tipo de ejercicios, lo podemos hacer muy directo, sinceramente, si ustedes manejan bien las propiedades. Si no, pues lo ideal es ir haciendo un reemplazo de variable por variable. Entonces, la primera función que yo veo es que aquí tengo esta x, y al tener esa x, significa que yo voy a tener que derivar. Pero tengo que derivar a toda esta función, que es una función que está desplazada en la frecuencia. Bueno, está desplazada en el tiempo, que va a tener un Euler en la frecuencia. Entonces eso es lo primero que tenemos que fijarnos. Entonces yo voy a decir que esto de aquí se va a llamar h de x. De tal forma que voy a obtener ahora que mi transformada de g de x es igual a, bueno, esto es g de omega, nuevamente. Esto va a ser la transformada de, voy a dejarlo como h minúscula. H minúscula de x por h de x. Únicamente esto de aquí. Y ahí ya tiene mucho más parecido a esta forma. De esto de aquí, ¿qué me falta? Me falta el menos j. Entonces, como ese menos j en este lado es una constante,
yo puedo pasarlo a dividir o dividir en ambos lados por la misma variable. Entonces obtendría que la transformada de x por f de x sea igual a 1 sobre menos j, eso es igual a j. J por f' de x. Por si acaso, esto multiplico por j arriba, por j abajo, j cuadrado, me queda menos j cuadrado es menos 1, entonces me queda positivo. Entonces ya tengo esto de aquí. Por lo tanto, hasta ahora tendría que mi g de omega es igual a ¿qué? Es igual a j veces h' de omega. Pero ¿quién es h de omega o h' de omega? H' de omega, bueno, h de omega es igual a la transformada de Fourier de f de x menos b sobre a. ¿Y esto a qué es igual? Como es un desplazamiento en la frecuencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar por un Euler a lo que yo la transformo. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría que mi h de omega es igual a el f de omega multiplicado por un Euler a la menos j omega x0, es decir, b sobre a. Y ahí tenemos a nuestra h de omega. Entonces, recalculándolo acá, vamos a poner que mi h de omega es igual a f de omega, Euler a la menos i omega, omega, sobre b, dividido para a, multiplicado por Euler menos j omega, b sobre a. H de omega va a ser igual, resuelvo esto, 1 sobre a, multiplicado por Euler, factor común menos j, omega sobre b, más b sobre a. ¿Verdad? Ah, perdón. No, no es así. Sería menos j omega, 1 sobre b, más b sobre a. Ahí sí. No voy a percatar de la j. Entonces realizamos la operación 1 sobre a, Euler, a la menos j omega, multiplicado a más b cuadrado sobre ab. Ya tenemos a h de omega. ¿Qué más necesito? Necesito a h'. Bueno, pues h' de omega, derivado con respecto a omega, no es otra cosa que 1 sobre a por Euler a la menos j omega por a más b cuadrado sobre a más b, perdón, sobre ab, sobre ab, ya, sobre ab, multiplicado por la derivada, por lo que está aquí adentro. Recordando que la derivada se hace con respecto a w. Si la derivada la hago con respecto a w, y es una constante. Entonces eso hay que tener muy en cuenta. Sería con respecto a w. Por lo tanto, me queda la multiplicación de esto, menos j, a más b cuadrado, sobre a más b, sobre ab. Finalmente, yo solo digo que mi g de omega era j veces h' de omega, es decir, que es esto por esto, quedándome j por j cuadrado, positivo, y ya solo tendría, a ver, tendría, esto de aquí se multiplica con lo de acá y me quedaría a más b cuadrado sobre a cuadrado b multiplicado por Euler a la menos j omega a más b cuadrado
sobre AB. Y esa sería mi respuesta final para este ejercicio. Únicamente aplicando las propiedades de la transformada de Fourier. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Bueno, vamos con un último ejercicio. O unos dos creo que se alcanzan, no estoy seguro. Demostraciones que les pueden tomar. Perdón. Ya. Entonces, dado eso es un ejercicio de examen de mejoramiento, donde la mayoría dejó en blanco ese tema, por no decir todos. Me dicen, si la transformada de f de x es igual a f de omega, y la transformada de f de g de x es g de omega, para todo omega que va de más infinito, demostrar de manera justificada que esa expresión que tienen ahí es verdadera. Ahora, ¿qué hacemos? Creo que a nadie le gustan las demostraciones. Bueno, a mí sí. Alguien más tiene que estar tostado por ahí que le gusten. ¿Qué hacemos? Bueno, pues para una demostración realmente no hay una receta, una fórmula, una forma de saber cómo demostrar. Realmente hay que saber leer, tener un poco de ingenio. Y bueno, este que está aquí la he visto creo que en 2 exámenes o 3, o 2 exámenes y una lección. Así que por si acaso deberían aprendérselo. Entonces vamos viendo. ¿Yo qué tengo? Tengo la integral de menos infinita más infinita del producto de dos funciones. Y tengo que esto es igual a la integral de menos infinita más infinito del producto así mismo de dos funciones, pero en la frecuencia. Entonces, vamos viendo qué se puede hacer. Por definición, la transformada de Fourier de f de x por g de x es igual a ¿qué? Es igual a 1 sobre raíz de 2pi que multiplica la integral de menos infinito a más infinito de f de x por g de x por Euler a la menos j omega x a de x. Y acá tengo mal, acá es de omega. Hasta la vez corrijo ese error en el examen. A de omega. Y bueno, entonces tengo hasta ahí eso. Veo que por algún lado esto aquí se quiere parecer porque tengo esa integral. Tendría que desaparecer ese Euler. Me falta el otro lado. Por propiedades, yo sé que f de x por g de x es igual a ¿quién? Es igual a 1 sobre raíz de 2pi la convolución de dos funciones. De estas dos funciones de aquí, es la convolución. ¿Verdad? Esto es por definición. Y esto de acá es por propiedades. Bueno, pues ahora ¿qué puedo hacer? Puedo igualarlas ambas. Entonces, si yo las igualo, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener 1 sobre raíz de 2pi integral de menos infinito a más infinito f de x por g de x por Euler a la menos j omega x a de x. Y esto es igual a 1 sobre raíz de 2pi convolución de ellos dos, pero ¿a qué es igual la convolución? La convolución es integral de menos infinito al más infinito de f de tau
por G de omega menos tau A de tau. Entonces, bueno, pues simplificamos el raíz de 2pi, el raíz de 2pi. Y ya se parecen bastante estas cosas. ¿Qué falta? Yo aquí no tengo ningún Euler. Entonces aquí yo tengo que desaparecer este Euler. ¿Cómo lo desaparezco? Evalúo toda esta expresión cuando omega es igual a 1. ¿Qué pasa cuando omega es igual a 0? ¿Qué pasa cuando omega es igual a 0? Pues me queda integral de menos infinito a más infinito de f de x por g de x por Euler a la 0. Me queda 1. Esto es igual a integral de menos infinito a más infinito. Si a la izquierda evalúo omega, a la derecha también tengo que evaluarlo. Entonces tengo f de tau por g de 0 menos tau, es decir, g de menos tau a de tau. Entonces ya tengo bastante parecido a la expresión. ¿Qué significa este símbolo? Este símbolo aquí significa el operador reflexión. Este operador reflexión lo que representa es una reflexión en la frecuencia, es decir, que esto es igual a g de menos omega. Por lo tanto, me va a quedar integral de menos infinito a más infinito f de x por g de x es igual, a de x es igual al integral de menos infinito a más infinito de f de tau por operador reflexión de g de tau. Y todo esto a de tau. Como aquí en la demostración dice omega y aquí tengo tau, como yo sé que esto es una variable muda, voy a dejarle escrito, puedo hacer que tau sea igual ahora a omega y obtener mi resultado final, que es integral de menos infinito a más infinito del f de x por un g de x a de x, voilà, menos infinito más infinito, f de omega, pegado a reflexión de g de omega, a de omega. Y esto era lo que queríamos demostrar. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud sobre ese tema? No, ninguno. Nada, ¿qué pasó? Una pregunta. Bueno, ¿qué hora es? Quedan 20 minutos. Ejercicio de final de qué quieren hacer. Un ejercicio en particular. Ya sinceramente no se me ocurre qué más dar. No sé si dar de nuevo convolución o alguna transformada. No, muchachos, los que quedan aquí. Algo, nada. De transformada pega, bro. ¿Cuál transformada? Ese no es coseno. Sí. Bueno, fuimos con eso entonces. Entonces, vámonos con esas lecciones que creo que están aquí. Lección 1, parcial 2, lección 2, parcial 2.
A ver. Ta, tara, tara, tu, tu, tu. Ya, vamos con esto. No sé si ya lo habrán hecho en clases o se los habrán tomado de lección, pero es los ejercicios que tengo. Si f de x, una función con transformada de Fourier seno, dada por transformada de seno igual omega por Euler a la menos omega al cuadrado sobre 2, suponiendo que f' y f2' satisfacen las condiciones del teorema de transformada seno y coseno de la derivada, determinar la That's why transformada. Superman just went. ¿Mandé? ¿Qué pasó? ¿Alguien dijo algo? No. O pensaron en voz alta. Bueno, entonces, a ver ya. Entonces, en esto de aquí, ¿qué es lo que me piden? Casi siempre cuando les piden transformadas de seno y cosenos, les piden por, por propiedades o por tablas. Entonces aquí si creo que tienen que tenerla impreso, se las dan o se las proyectan, no sé. Bueno, se las compartirán por pantalla. Entonces me pide determinar la transformada de seno de la segunda derivada de esta función. Entonces, ¿a qué es igual esa propiedad? La verdad es que no me acuerdo bien, no me la sé de memoria, la voy a buscar. Ustedes decidieron sabérsela, yo no. Entonces esto es igual a, carajo, menos omega al cuadrado, que multiplica a la transformada seno de f de x, multiplicado, perdón, sumado a raíz de 2 sobre pi de omega por f evaluada en 0. Recordando que esta f es la f original. Entonces yo aquí ya tengo. Yo ya tengo a f transformada, es decir, que ya tengo esta parte de aquí. Entonces únicamente me falta conseguir esta parte de acá. Entonces a partir de esto, yo tengo que irme a las tablas. Entonces yo tengo, ¿sabes qué? Mi transformada de seno de omega es igual a omega por Euler a la menos omega al cuadrado sobre 2. Si me voy a las tablas, la tabla me dice que esa transformada o esa función viene de... ¿Dónde está la tabla? Aquí está. Como es transformada de seno. Entonces yo tengo que buscar la que la transformada sea eso. Y justamente está aquí. A ver. Entonces, según la propiedad, es esto de aquí. Si mi función f de x fuera esta de aquí, yo obtendría como transformada esta de acá. Es decir, que si yo obtuve esta transformada, mi función f de x tuvo que haber sido esa de ahí. Entonces mi función f de x es esto, el de la menos x al cuadrado, sobre 2. Entonces lo que yo necesito es f de 0. Y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, aquí solo me va a quedar fs, f2' de x, igual a menos omega al cuadrado, que multiplica a omega por Euler a la menos omega al cuadrado sobre 2. Más 0. Es decir, que me queda menos omega al cubo, perdón, sí, menos omega al cubo, Euler a la menos omega al cuadrado sobre 2. Y eso es todo. Un ejercicio súper sencillo que fue tomado en una lección. Vale 10 puntos. ¿Alguna duda, inquietud sobre ese de ahí?
Ya. Bueno, entonces vamos con otro, del mismo elección, que es el otro tema. Pues aquí estuvo muy corto. Jeje. Me dice, encontrar la transformada de x por Euler a la menos x al cuadrado sobre 2, empleando una combinación de la fórmula fs de f' de x es igual a menos omega fs de f de x. Utilizando esto de aquí. Entonces aquí vemos una relación, aquí es bastante ingenio si no saben hacerlo analíticamente. Ustedes aquí lo que tienen que hacer es calcular la transformada o buscar una función cuya derivada sea esto de aquí. Es decir, que yo tomo una función cualquiera y la derivo, me tiene que dar esta función. Y esa función es a la que yo voy a calcularle la transformada. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pueden hacerlo de dos formas. Como decía el profesor, operación rutina. Obviamente es Euler a la menos x al cuadrado sobre 2 la función que voy a tener que obtener directamente para obtener eso de ahí. Sin embargo, eso no me sirve, o bueno, dependiendo del profesor que les califique. Como yo quiero una función cuya derivada sea esta función de aquí, ¿cómo yo obtengo eso? Integrando. Recordemos que si yo integro una función f de x a de x, obtengo su primitiva, cuya regla o cuya relación es que la derivada de f' de x es igual a f de x, ¿verdad? Entonces, eso de ahí es lo que nosotros tenemos que usar. Entonces, con ese criterio, integramos integramos a x por Euler a la menos x al cuadrado sobre 2 a dx. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues si no lo podemos hacer rápido, cambio de variable, decimos que u es igual a menos x al cuadrado sobre 2. Entonces, du es igual a menos x por dx, ¿verdad? Derivamos, me queda menos 2x sobre 2. Ajá. Y obtendríamos que es la integral, este menos x de x se vuelve menos Euler a la u por du. Y esto nos queda menos Euler a la u más c, que no es otra cosa que Euler a la menos, perdón, menos Euler a la menos x al cuadrado sobre 2. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, porque tenemos eso aquí, una vez que nosotros tenemos eso, ¿cómo me piden calcular esto de aquí? Entonces yo ya puedo hacer la relación. Ah, ¿sabes qué? Yo sé que la transformada de seno de la derivada, es decir, de x Euler a la menos x al cuadrado sobre 2, es igual a menos omega la transformada de la función original, que en este caso, es decir, es esta de aquí, de menos Euler a la menos x al cuadrado sobre 2. Eso ahí es lo que me está diciendo como tal la regla que tengo ahí. Entonces nuevamente me voy a la tabla y busco la transformada de coseno de Euler a la menos x al cuadrado. Entonces nos vamos a la tabla y ahora esa la busco en la parte de la izquierda sería, bueno, no está viendo la tabla, pero se lo entiende. ¿Ya? ¿No ve qué? Ya. Entonces, esto de aquí, según la tablita transformada, tenemos que esa relación es la de aquí. Por lo tanto, vamos a tener que la transformada de seno
de la función que me están pidiendo, Euler a la menos x al cuadrado sobre 2, es igual a menos omega que multiplica a transformada de esto, como este menos está de constante, se pone menos afuera, de Euler a la menos omega al cuadrado sobre 2. Y bueno, pues finalmente, transformada de seno de x por Euler a la menos x al cuadrado sobre 2 es igual a omega por Euler a la menos omega cuadrado sobre 2. Y lo podemos confirmar viendo acá arriba que ya es una transformada dada, que es una transformada común que va a estar en la tabla, solo que nos pidieron demostrarla básicamente. Y efectivamente coincide con nuestro resultado. Asimismo, se hacen los ejercicios como el que pasaron por el grupo y yo lo resolví, uno que decía sobre un coseno. Asimismo, aplicaba la fórmula, veía qué tenía, veía qué me faltaba, encontraba la función en la tablita y evaluaba. Y así. Bueno, pues chicos, si tienen alguna duda, algo puntual, ahorita, si no, pues ya lo dejaríamos hasta ahí. El video lo voy a subir a YouTube y ya mismo les paso el enlace. Me he olvidado de pasarle el enlace de la clase anterior, que también lo habíamos subido. Y ya les paso el PDF.